A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, muchas gracias por acompañarnos en otra entrevista de aquí en A Todas Luces, en nuestro capítulo 9. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Cecilia Guadarrama de la UNAM, doctora en arquitectura y que pues, tiene una gran trayectoria específicamente en la luz natural, se ha dedicado a la luz natural. Hola, Toño. Así es, tenemos una invitada súper especial el día de hoy. Cecilia, bienvenida a Todas Luces. Muchas gracias por la invitación, gusto saludarlos. Bueno, y para empezar a platicar, antes de las preguntas que teníamos, no sé si le gustaría platicarnos acerca de su trayectoria y de este camino en la luz natural un poco. Sí, claro que sí. Terminando arquitectura, en mis estudios de arquitectura, siempre me interesó mucho la luz. Estudié unos posgrados en iluminación, en luz, me especialicé en luz natural. Empezamos trabajando en el posgrado de arquitectura de la UNAM con un sinfín de trabajos experimentales en donde, fíjense que nosotros mismos fabricábamos nuestros fotómetros y nuestros adquisidores de datos y empezamos evaluando el reglamento de construcción. Nos hicimos esa pregunta si realmente el reglamento de construcción de la Ciudad de México era preciso respecto a la luz natural que determina que sería ideal para un espacio interior. Entonces, ahí empezamos haciendo nuestros pininos. Eso fue cada vez mejorando en el sentido que cada vez íbamos recibiendo más equipo de medición y ya con el equipo de medición íbamos corroborando otras hipótesis y otras teorías que iban saliendo por ahí. Y así fue avanzando mi carrera en el posgrado de arquitectura hasta que realicé el doctorado y pude establecer una plataforma de medición de luz natural. Fíjense que nos sumamos al Observatorio de Radiación Solar. El Observatorio de Radiación Solar lleva midiendo más de 50 décadas la radiación solar y nosotros nos sumamos a este observatorio con una plataforma de observación de luz natural. Entonces, en esta plataforma logramos instalar una serie de parámetros, como son iluminancia directa, directa normal, iluminancia global, iluminancia difusa. Logramos establecer una cámara de observación de la nubosidad del cielo, em, luminancia del cenit, luminancia en los vertical en los 4 puntos cardinales. En fin, logramos establecer una serie de parámetros muy importantes que nos daban la oportunidad de, de evaluar la disponibilidad de la luz natural en nuestro sitio, porque a partir de eso es que nosotros vamos a poder determinar cuánto podemos aprovechar, ¿verdad? Si no sabemos cuánto tenemos, ¿cómo saber cuánto vamos a aprovechar? Entonces comenzamos con esta gran pregunta que era cuánto tenemos disponible y a partir de eso, pues cuánto vamos a aprovechar. Entonces, en breve, eso ha sido mi trayectoria hasta ahorita, principalmente académica y hacemos asesorías de iluminación natural también de forma privadas. Ujú. Dentro de esas mediciones, ¿cómo estamos en México? ¿Somos privilegiados los que vivimos acá en ese Sí, sentido? sí, y estamos dentro de los rangos, fíjate, Jorge, estamos dentro de los rangos internacionales. De difusa estamos en 40,000 lux de forma promedio, que es dentro de los rangos, y dentro de la directa también los rangos y global dentro de los rangos. Fíjate que tenemos una condición especial aquí en la Ciudad de México, que es nuestra altitud. La altitud de la Ciudad de México, que es considerable, estamos en los 2,200, 2,300 metros sobre el nivel del mar. Em, la directa debería ser más intensa, ¿verdad? Y nuestra contaminación, las condiciones de nuestra atmósfera nos protegen de esa luz directa.
esos rayos solares directos, si no nos tendríamos que estar protegiendo aún más la piel de los rayos ultravioleta y todo lo que nos podría afectar. Y, y la contaminación mitiga un poco esa intensidad. Entonces, estamos en los promedios, estamos bien. Ujú. ¿Quién iba a pensar, no, que la contaminación nos esté protegiendo? Algo Es medio una irónico. cosa buena, una. Y me sorprende mucho que también cuando hablábamos justo de la protección al cielo y de la contaminación lumínica, pues era esta colaboración con el Observatorio Astronómico Nacional y que para hablar de esto también se colabora con el Observatorio de Radiación Solar, eso me sorprende bastante. Y ahora, hablando de los parámetros y todo esto que han venido investigando, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para el cálculo de luz natural? Eh, no sé si de manera general y también aplicables a un proyecto arquitectónico. Claro que sí. Pues mira, me gustaría, ahorita con esta introducción que se dio de todo lo que estamos midiendo, me gustaría comenzar mencionando que la luz natural se puede dividir en dos componentes, ¿no? Tenemos por un lado la luz directa, que son los rayos solares, y por otro lado la luz difusa, que proviene de la bóveda celeste, y la suma de ambas, que se refiere a la luz global. Si queremos conocer la incidencia de la luz natural de la luz directa, recurrimos a la geometría solar. ¿Sí? Esta es una parte muy a que a mí me interesa mucho, que en principio nos indica la posición del Sol en el cielo. Y conociendo la posición del Sol en el cielo, nosotros podemos calcular cómo inciden los rayos en nuestro objeto arquitectónico. En este caso, los parámetros de entrada para el cálculo solar son la latitud del sitio, la longitud, el uso horario o el meridiano oficial, así como la fecha y la hora a la cual se desea hacer el cálculo. Esto se refiere a la geometría solar. Y de los parámetros arquitectónicos debemos conocer la orientación de la fachada y con estos parámetros y los algoritmos de la geometría solar sabremos con precisión cómo y con qué ángulo incide el sol a través de nuestro vano al espacio interior del objeto arquitectónico y las sombras que puede generar nuestro objeto arquitectónico en el contexto o las sombras que generan las edificaciones del contexto en nuestro objeto arquitectónico. A esto nos referimos con el cálculo de geometría solar, ¿no? Entonces estamos dividiendo, por un lado tenemos la directa, la difusa y la global, y la geometría solar se enfocaría en la directa. Y por otro lado están los cálculos de los niveles de iluminación natural. Aquí depende de la herramienta que se utilice. En el pasado se utilizaban mucho los diagramas y actualmente se trabaja, lo cual ha evolucionado mucho, los programas de cálculo lumínico. Y los de última generación utilizan archivos con extensión EPW, que significa, bueno, significa Energy Plus Weather o viene del Energy Plus Weather. Este formato se refiere a la compilación de información climática de una estación meteorológica en específico, que está concentrada todo en un archivo. Y este archivo contiene información geográfica, así como los factores y elementos climáticos que van a servir como los parámetros de entrada y los cuales son necesarios para comenzar con el cálculo lumínico natural. Algunos de estos parámetros que integran el archivo son la latitud, la longitud, la altitud, que por el ejemplo que les mencioné es importante, el año de registro y los parámetros que se miden en esas estaciones meteorológicas. Algunos ya se los mencioné, pero otros sería irradiancia, temperatura, humedad, presión atmosférica, dirección, velocidad del viento, precipitación, entre otros, ¿sí? Y toda esta información la carga el programa de cálculo por medio del archivo EPW y ya dentro del programa es necesario ingresar la información arquitectónica por medio del modelado del espacio, ¿no? Sabemos que estos modelos 3D integran toda la información como altura del espacio, ancho, profundidad, orientación, la posición del vano, así como los materiales, acabados del interior y si tenemos obstrucciones en el contexto, vegetación y y las características de esto, pues también la integran para poder hacer el cálculo lumínico natural. Nos daría como resultado niveles en el interior del espacio. También luminancia, nos daría tanto iluminancia como luminancia en el interior del espacio. Ujú.
Me surge la duda, hablando, ahora que nos cuenta de todo esto, ¿cómo se da el flujo de trabajo, la relación de trabajo en las asesorías con despachos de arquitectura o en arquitectura tal cual? ¿Cómo se dan estas asesorías? Las asesorías principalmente surgen cuando se quieren acreditar ciertas certificaciones. Cuando se quieren acreditar estas certificaciones, recurren a las asesorías y se trabaja, muchas veces ya se trabaja con un espacio, construido, con un espacio real, y entonces se llevan a cabo los cálculos. Depende con el programa que se esté trabajando en arquitectura, se puede trabajar en luz natural para no tenerlo que importar de un espacio de un programa a otro, y se analizan según la certificación a la cual quisieran aplicar. Ujú. Que son, me imagino, principalmente LEED, WELL, Así. ¿qué otras has llegado a manejar? Esas son las que principalmente LEED es la que hemos manejado. En otros países hay otros como BREEAM en Inglaterra, pero las que se manejan aquí por la cercanía con Estados Unidos es LEED. En entrevista pasada con Ignacio Valero nos comentaba que prácticamente las asesorías son, mira, aquí está el proyecto, dime qué también entra la luz natural y si acaso estoy dispuesto a abrir uno o dos huequitos en el techo. ¿Qué tanto de eso te ha pasado o al contrario, te ha tocado uno de esos proyectos en donde te involucran desde el principio y sí te escuchan y están abiertos a integrar más la luz natural desde el principio? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lamentablemente no nos han integrado desde el principio. Solo en una ocasión fuimos requeridos desde el principio para un museo. Eso fue un muy interesante trabajo porque logramos trabajar con el arquitecto de la mano, entonces pudimos trabajar bastante bien, pero generalmente nos piden asesoría para ver si el espacio puede acreditar LEED. Entonces, lo que nos ha pasado es que los espacios que no contemplaron la luz natural desde el principio, pues no acreditan para LEED, no pueden lograr ningún punto. Y aparte, sorpresivamente, como ya todos sabemos, para iluminación dan muy pocos puntos en relación a todo el puntaje general que otorga LEED, ¿no? En luz natural mínimo. Entonces, o sea, los cálculos que hemos realizado no no permiten que pueda acreditar los espacios porque generalmente, Jorge, entra demasiada luz natural, demasiada incidencia solar. Entonces, como son oficinas, es muy complejo que puedan colocar ciertos controles solares en la parte exterior, ¿no? Porque forman parte de un corporativo o forman parte de todo un edificio de oficinas. Entonces, en ocasiones se les sugiere por la parte interior, pero ya ahí ya van perdiendo el interés y entonces ya simplemente queda como que no pueden acreditar esos puntos, por esos puntos, ¿no? Sí, y de acuerdo a las herramientas de trabajo para calcular iluminación natural, ¿cuáles son las que se utilizan, ¿no? Las más comunes, más Ajá. utilizadas. Actualmente se utilizan los programas de cómputo, como les mencioné, han avanzado muchísimo los programas de cómputo, lo cual nos deja hacer cálculos anuales de una forma bastante rápida, y son los que se utilizan para la simulación de iluminación, perdón, natural. Hay programas de cómputo básicos que utilizan solo 3 tipos de cielo, ¿sí? Esto es bastante limitante, ya que no representa en su totalidad las condiciones atmosféricas del sitio. Y hay otros programas que trabajan, estos 3 los amplían a 15 tipos de cielo. Estos 15 tipos de cielo son los que estableció la CIE, que es la Comisión Internacional de Iluminación. Y estos, aunque amplían más la gama, siguen representando solo de forma promedio las condiciones atmosféricas del sitio. Y están los que calculan con los datos climáticos del sitio en cuestión, que son con estos archivos EPW, y hasta la fecha son los más exactos y los más recomendados.
Entonces se pueden dividir entre esos programas de cómputo. El más Nos, recomendado es el que se trabaja con EPW. ¿Nos podrías dar los nombres específicos de los programas para que nuestros oyentes los tengan en cuenta? Sí, claro que sí. Mira, primero está Rhinoceros, que trabaja con Honeybee y con Ladybug, y trabaja también con Climate Studio, que sustituye a Diva. Y esos programas son de dominio privado y trabajan con archivos EPW. Y hay uno que es muy sencillo y que me gusta bastante porque la interfaz gráfica es muy amigable. Es de dominio público y es de un investigador que está poniendo al alcance de todos varias aplicaciones. Este investigador se llama Andrew March, y si buscan así su nombre, les sale todas las aplicaciones que está poniendo a disposición, que son públicas. Y tiene un pequeño motor para calcular la luz natural, y también el alimento para esto es el archivo EPW. Con el archivo EPW es una maravilla porque nos ubica en nuestra localidad, nos da toda la información que antes les mencioné, todos los parámetros que se miden en la estación de la cual bajamos el archivo EPW, y solo tenemos que modelar el espacio para saber cómo va a interactuar nuestro espacio en ese sitio con esa climatología, con esas trayectorias solares. Y bueno, está claro Radiance, ¿no? Radiance no tiene una interfaz gráfica amigable. La curva de aprendizaje es bastante extensa, pero igual que en luz artificial, y sigue siendo un motor de cálculo lumínico y térmico muy, muy bueno. Vamos a tratar de poner todos estos links que nos mencionan, sobre todo está muy interesante el de Andrew March. Sí, Normalmente los dejamos en las notas del episodio. Gracias. perfecto. Ujú, ujú. Por ejemplo, en el posgrado de la UNAM, ¿qué tanto o cómo se trabaja la luz natural con los estudiantes? Mm. Primero es importante conocer los fundamentos de la luz natural. Necesitamos conocer a partir de la radiación solar qué es la luz natural, cuáles son sus componentes, cuáles son sus flujos, comprender las condiciones de la atmósfera del sitio en cuestión, poder interpretar la climatología del sitio, y es necesario adentrarse a la geometría solar, ¿no? Es importante que se puedan manejar estas fórmulas para conocer la posición del Sol en la bóveda celeste, y a partir de cómo inciden los rayos, el objeto arquitectónico, ¿no? A la luz solar y su incidencia, y a métodos para calcular la luz difusa. Todo eso nos adentramos bastante. ¿Y qué herramientas se usan en este sentido? Pues muchas universidades ya tienen un heliodón. Un heliodón es una mesa con una estructura, con la cual se simulan las diferentes latitudes y la incidencia de los rayos solares a lo largo de los meses y a lo largo del año, ¿no? Con un heliodón se pueden realizar un análisis sobre un modelo escala, la entrada de los rayos solares y las sombras que arroja. Si no llegara a tener, bueno, nuestra universidad tiene un heliodón, entonces trabajamos con el heliodón. Y ahorita que estuvimos en pandemia, que no pudimos utilizar las instalaciones, también por las proyecciones nomónicas y un modelo escala se puede simular la entrada solar. La proyección nomónica nos deja trabajar cualquier latitud mientras nosotros nos salgamos al espacio exterior. Con la presencia del sol, podemos simular en cualquier latitud la incidencia de los rayos solares, ¿sí? Y para el cálculo de la geometría solar se pueden utilizar matrices de cálculo. Pueden ser tan fáciles como en Excel, o ya hay varias páginas de Internet que, ingresando la latitud, la longitud y la fecha que deseamos revisar, nos da la posición del Sol en la bóveda celeste, ¿no? Ujú. Eso referente al cálculo, otra vez, ¿no? Dividiendo estos diferentes flujos, eso respecto al cálculo directo. Y para analizar la luz global, o sea, los niveles ya de iluminancia
natural se utilizan maquetas y bajo el cielo real, y en el mejor de los casos, si se tiene equipo fotométrico, como fotómetros, podemos analizar la iluminancia natural al interior de los modelos a escala. Y también para el cálculo se utilizan o se enseña los programas de cálculo, los programas de cómputo, pero de dominio público. Ujú. Tocaste un concepto hace un poquito que es una proyección nomónica. Sí. ¿Cómo se come una proyección nomónica? Eso sí no lo había escuchado. ¿Cómo se hace? Partamos de la proyección estereográfica. La proyección estereográfica, para una latitud en específico, nos menciona las trayectorias solares. ¿Estás familiarizado con esas? ¿Sí? En las proyecciones estereográficas, lo que nosotros podemos sacar de información son dos ángulos principalmente, la altura solar y el ángulo azimutal, ¿no? Del Sol a una hora y en una fecha en específico. Ahora, la proyección nomónica luce similar, pero lo que hago con la proyección nomónica es como si fuera un reloj solar, Jorge. Es como si fuera un reloj solar. Nomónica, porque utiliza un nomón, que es una varilla, en un punto en específico, de forma perpendicular a la superficie, y lo que hacemos con ese nomón es inclinar toda la proyección para que ese nomón proyecte una sombra, y al proyectar esa sombra, estaría yo simulando la incidencia de los rayos solares para esa fecha, para esa hora, a la latitud a la que imprimí, en este caso ya se imprimen, la proyección nomónica. Ah, ok, entendido. Entonces, bueno, ahí ¿Sí? tenemos una serie de herramientas Sí, y bueno, estas nos ayuda para una fecha y una hora específica, nos ayuda a entender, podemos simular cómo se van a comportar las sí, sombras en sí. ese espacio. Ok, Y una latitud, claramente, ¿no? y Siempre una tenemos la latitud, latitud. claro, Ujú, ujú. claro, claro. Y también dentro de lo que habíamos hablado, me surgió una duda, cómo con el calentamiento global, siempre nosotros andamos diciendo, uy, está haciendo más calor, Bogotá está más caliente, bueno, Ciudad de México, donde sea. Eso se ve registrado en los CPWs también, como digamos, sabemos que se está calentando un poco la Tierra, también estamos recibiendo más energía del Sol que se traduce en disponibilidad de niveles de iluminación. Eso no, los EPWs contemplan ciertos años, ¿verdad? Y hacen la estadística de ciertos años. A mí, hay que siempre, antes de usar el EPW, es necesario profundizar un poco más. Esos EPWs al fin son archivos separados por comas. Entonces, esos archivos separados por comas los podemos abrir en un programa como Excel. Entonces, los abrimos y vemos cuántos años está registrando. Para generar una climatología del sitio, realmente la Organización Meteorológica Mundial recomienda 15 años a 30 años, ¿no? Y ahí podemos ver estas variaciones. Pero yo de los archivos que he abierto, que he investigado, no se ve directamente o considerablemente ese calentamiento. Sin embargo, hay varios trabajos de investigación en la Ciudad de México, en donde sí se está reportando que hay un incremento más o menos de 2 grados en la Ciudad de México. O sea, son investigaciones enfocadas en ese tema, ¿no? Ujú. También se me surge otra pregunta, bueno, pero recapitulando un poquito, claro, tendríamos que esperar un poco como para verlos en esos registros de 15 años para poder entender esa parte. Y otra pregunta, Cecilia, me surge una duda, ¿qué limitaciones tienen los cálculos y las representaciones? Por ejemplo, yo entiendo que el tema del deslumbramiento no lo podemos entender muy bien en una pantalla porque si lo tratamos de hacer en unos lentes de realidad virtual, no podemos simular algo tan fuerte con una pantalla como el sol, por ejemplo. Okey. Entiendo que eso es una limitación en cuanto a las representaciones, pero ¿qué otras cosas se nos quedan cortos de pronto en los software que tu experiencia nos puede aportar, que hay que tener cuidado cuando estamos haciendo ese tipo de cálculos o apreciaciones?
Pues mira, en sí, lo que hemos visto de los programas de cómputo respecto al cálculo lumínico es que nos dan promedios, ¿no? Diferente que cuando nosotros medimos el espacio. Cuando nosotros medimos el espacio, tenemos mucho más variación. Tenemos picos que de repente requieren justo un análisis. Esos picos puede ser justo un brillo en ese punto en específico. Pueden pues, tener variaciones que son muy interesantes de analizar. Y a comparación de los cálculos lumínicos, son mucho más promedios y evitan esas variaciones. Ujú, Bien, importante para tener en cuenta ujú. porque sí es muy variable la luz natural y ese es uno de los temas más difíciles y tal vez es por una de las razones que más tal vez nos da pereza o dificultad tener que afrontar. Y precisamente, ¿cómo hacer para que se cobre mayor relevancia el tema de la luz natural? ¿Cómo impulsamos, cómo motivamos a que no salgamos de la zona de confort a solamente calcular iluminación artificial? Sí. ¿Cómo impulsar? Pues, antes de impulsar el cálculo, me gustaría, pensar en cómo podemos impulsar para que los arquitectos trabajen con la luz natural, ¿no? Cómo convertir, la luz natural en un elemento más de diseño. Y el cálculo, para mí el cálculo viene a corroborar una intención ya, ¿no? Los arquitectos, los diseñadores de iluminación deberían de diseñar el objeto arquitectónico a partir de la luz natural. No nos enfrentamos a una hoja en blanco cuando estamos diseñando. Siempre los profesores dicen, ay, cuando uno se enfrenta a una hoja en blanco, y no es cierto, nunca nos enfrentamos a una hoja en blanco. Tenemos un sitio, tenemos una climatología, tenemos una trayectoria solar y estos son los parámetros de partida. ¿Sí? Imagínate diseñar, Jorge, un objeto en el cual las superficies tengan una interacción con los rayos solares. O sea, tú tienes un espacio, tú analizas las trayectorias solares. Ya que analizas las trayectorias solares, analizas cómo van a incidir los rayos. Esos rayos son vectores, ¿no? Al final, y que tu objeto arquitectónico responda a esos rayos, a esos vectores, pues puede ser muy interesante, ¿no? Que la fachada al oeste, por ejemplo, esté inclinada a partir de la vertical para que solo puedas ver el atardecer, por ejemplo, ¿no? O al contrario, que a partir de la vertical esté inclinada hacia arriba para no ver el atardecer y aprovechar los rayos solares altos, por ejemplo, ¿no? Eso sería bastante interesante. Y pues es fascinante lo que se podría diseñar contemplando la luz natural desde el principio de las primeras etapas de diseño. Y hay varias herramientas para diseñar adecuadamente, digamos, entre comillas, la luz natural. Hay reglas de oro y hay cálculos manuales muy sencillos para conocer cómo podemos desde las primeras etapas de diseño incorporar la luz natural y lograr una intención que estemos por la cual estemos buscando, ¿no? Y después, al haber integrado la luz natural en las primeras etapas de diseño, lo sometemos a un cálculo lumínico ya más elaborado, porque tienes mucha razón. Son complejos los programas de cálculo lumínico natural, son muchos parámetros que debemos ingresar de forma correcta para tener un resultado adecuado, ¿no? Y ya ahí corroborar las intenciones lumínicas. Ujú, Tal vez, perdón, ahí tal vez creo que justo la respuesta podría ser una iniciativa con el impulsar el diseño considerando la luz natural desde la licenciatura, desde la formación como arquitectos, tal vez, ¿no? así es, esa es la búsqueda y eso es lo que estamos haciendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo contemplen desde su formación para que con eso realicen los proyectos, ¿no? Y después uno se puede especializar, claro que sí, ¿no? Nos podemos especializar en el tema, pero que todos los arquitectos tengan este conocimiento. Ujú, Y se viven experiencias como la que tuviste en el museo. Por ejemplo, ujú. ahí, en esa experiencia, ¿qué se ganó? Al final no fue, ya construido, lamentablemente, pero sí hubo también puede pasar, obviamente.
pero hubo una interacción muy estrecha con los arquitectos y hubo intenciones en conjunto. Entonces, este, tenía mucho potencial, eso es lo que puedo decir. Esos proyectos que uno suda y que trabaja y después no los ejecutan, sí, muchos de esos, Pasa, sí. sí. Cecilia, ya Toño mencionó algo sobre la salud y en ese sentido, pues yo sé que tú has estado más enfocada hacia otras áreas, pero ¿qué nos podrías decir que debamos tener en cuenta cuando diseñamos luz natural y no cometer errores para, eh, digamos, dosificarla bien? ¿O qué nos podrías decir con respecto a eso? Hay mucho que podríamos decir al respecto, pero como lo dices, está enfocada en más la medición de la luz natural, pero sí hay muchos estudios y cada vez hay más de la necesidad de las personas de recibir la luz natural adecuada en un espacio interior, ¿no? En un espacio interior nosotros tenemos que recibir la luz natural que nos permita realizar nuestras tareas visuales, pero que también estimule nuestro sistema circadiano. Nuestro sistema circadiano se tiene que, no me gusta mucho esa palabra en inglés, pero es como resetear, como reajustar de forma diaria. No podemos decir 3 días tuve la suficiente luz natural y los otros 4 días no, y entonces estoy bien. No, todos los días necesitamos recibir la luz natural adecuada para que todo nuestro ciclo, todo nuestro sistema circadiano esté sincronizado, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar mucho es la luz que nos llega a los ojos, la luz que nos llega de forma vertical. Nosotros hemos estado muy acostumbrados a evaluar la luz en un espacio horizontal, porque generalmente cuando escribíamos, ¿no? En papel, lo que hacíamos era sobre la superficie horizontal. Ahorita está cobrando mucha importancia la iluminancia vertical, ¿no? Porque nosotros al final lo que recibimos en los ojos es la iluminancia vertical. Entonces, necesitamos recibir suficiente luz para que nosotros podamos reajustar nuestro reloj biológico diario y de todas maneras poder realizar nuestras tareas visuales en el interior del espacio. De pronto, algo que debamos reaprender, alguna creencia general que, que de pronto sea errónea. Lo veíamos con Ignacio en un capítulo pasado. Él nos decía que esta idea de los luxes melanópicos que están en el well y sí creo que es en el well, nos comentaba que, bueno, que eso no era tan así, que solo necesitábamos reactivarnos por la mañana, como dices tú, reajustarnos, y no era necesario bombardearnos muchísimas horas en la mañana con un gran nivel de luz, sino que una caminata hacia el trabajo, por ejemplo, ya te reajustaba. ¿Hay alguna cosa que de pronto debamos, no sé, de tu experiencia tal vez se te viene a la cabeza algo que debamos reaprender diferente del sol? ¿Qué opinas? Yo pensaría que justo también tendría que ver con los hábitos, ¿no? Muchas veces pensamos que ya estamos condenados a vivir el 80 o el 100% de nuestro tiempo en los espacios intramuros. Y efectivamente podríamos cambiar ciertos hábitos en este sentido. A mí me parece que en vez de recibir toda esa luz, también como lo mencionas, en el espacio interior generando ganancias térmicas, posiblemente deslumbramientos, podríamos salir, ¿no? Salir al espacio exterior. Salir, bañarnos de luz, no sé las caminatas, pero se estaba mencionando que son ciertos niveles, ahorita no tengo el dato exacto, por 3 horas posiblemente durante el día, ¿no? Entonces, no sé si tenemos podemos, acceder a ese lujo de estar 3 horas en el exterior, pero sí, con un buen baño de luz durante un periodo considerable, yo creo que podemos avanzar en ese sentido. Cambiar hábitos en ese sentido sería una buena recomendación. Ujú. Ahí estamos fallando porque el, pienso que por lo menos en mi ambiente cotidiano con las personas con las que me rodeo, como que eso
no se valora, como que antes te miran extraño, ¿no? Voy a ir un ratito allá al parque. Es verdad, ok, gracias, buen consejo. Toño, no sé si tengas otra pregunta. No, creo que tenemos muchas recomendaciones, creo que hay mucha información sobre programas, sobre lo que podemos hacer respecto a la iluminación natural, que complementa muy bien lo que habíamos venido platicando de cielos oscuros, de luz natural. No sé si quiere agregar algo más, doctora, como conclusión para cerrar o con esto está bien. Yo creo que con esto está bien, pues de nuevo invitar a los arquitectos, a los diseñadores a trabajar la luz natural desde las primeras etapas del diseño. Podemos recurrir de nuevo, como les mencionaba, a reglas de oro que son desconocidas, pero nos pueden ayudar bastante, a fórmulas muy sencillas. No por ver una fórmula nos debemos de asustar, son fórmulas muy sencillas y aplicarlas desde el principio del proyecto. Nos podemos ganar mucho tiempo y podríamos ganar espacios ideales para poder estar desarrollando nuestras tareas visuales y estar en confort. Ujú. También me parece muy lindo esto de tomarlo como un reto de diseño y no como verlo con miedo. Creo que con eso me quedo para este capítulo. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Nos seguimos escuchando en A Todas Luces. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esto es A Todas Luces.